El doctor Alberto Cuevas ya está sentado con nosotros. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por vuestra invitación. Y hoy tenemos un tema realmente peliagudo. Y, insisto, yo os avisaré cuando vengan las imágenes un poquillo más. Pero ciertamente hay que sentar la base de que no solamente es el dolor, el problema que te está produciendo en la boca, sino las consecuencias que eso puede tener. Es muy importante cuando hablemos de las enfermedades infecciosas de la boca, no solamente cómo se produce el foco, cómo podemos prevenirnos, qué ocurre en la boca, sino la cantidad de repercusiones importantísimas, incluso vitales, para el resto del organismo, ¿no? Es muy importante. Cuando hablemos de enfermedades infecciosas no hay más remedio que hablar de los microorganismos, de los microbios. Hay que hablar de esos pequeños organismos que solamente podemos ver con el microscopio. Por eso se llaman microbios, son pequeñas formas de vida, ¿no? Y eso, bueno, pues fue revolucionario a mitad del siglo XIX, cuando un francés investigador, Louis Pasteur, pues relacionó determinadas enfermedades con el aumento de esos microbios en el organismo. Pasteur, quien se dedicaba a ver los procesos para la fermentación del vino y de la cerveza, y que bueno, y que debemos a él ahí está, una vida apasionante e interesantísima la de este francés, que verdaderamente cambió completamente el concepto de lo que es la medicina en el conjunto de patologías infecciosas, ¿no? A él le debemos el nombre de lo de la leche pasteurizada, ¿no? Claro. Que es ese proceso de someter la leche a determinadas temperaturas para que no pierda sus propiedades y nos dure mucho tiempo en el frigorífico, o bien también pues la necesidad de esterilizar cualquier intervención quirúrgica en el quirófano, o también pues le debemos a él el concepto de las vacunas, ¿no? De cómo inocular determinados componentes que hacen que desarrollemos defensas, pero no la enfermedad, ¿no? O sea, que estamos hablando de un genio, ¿eh? De un auténtico genio que revolucionó la sanidad mundial, ¿no? Gracias a él debemos pues un desarrollo tremendo de cómo atajar, de cómo combatir esa cantidad de enfermedades que no se sabía. Y de cómo prevenir. Es uno de los pioneros de la prevención. Efectivamente, y es de lo que puede que más hablemos ahora, finalmente, ¿no? La boca tiene unas connotaciones tremendamente particulares, porque nosotros vivimos junto a esos microorganismos en la boca, que puede que en otras partes del cuerpo no ocurra, ¿no? Pero en la boca hay más de 500 especies conviviendo con nosotros de microorganismos. Esto le llaman saprofitos. Y tienen que estar en equilibrio, efectivamente. Los que están viviendo con nosotros, haciéndonos el favor de cumplir la función de ocupar lo que no deberían ocupar otros patógenos que sí que nos producirían una enfermedad importante. Ocurre muchas veces que cuando este desequilibrio ocurre, cuando se rompe, que ese ecosistema, que es armónico, llega a un determinado desencadenante, se rompe el equilibrio y aparecen las infecciones con proliferación de determinados microorganismos que nos producen un daño importante, que puede ser, pues no sé, virus, como puede ser un herpes, con lo que eso molesta y con lo que eso puede afectar a la lengua, a la boca, a los carrillos, a las mucosas y a los labios. Puede aparecer enfermedades de hongos, como las candidiasis, pueden aparecer enfermedades bacterianas muy importantes, dentro de las cuales enfermedades bacterianas tenemos muchas en el dentista, como es la caries y la enfermedad periodontal, que es por ese desequilibrio, esa acción de las bacterias, ya sea en el diente o ya sea en las encías. Ten en cuenta que si tú ahora mismo coges 1 centímetro cúbico de saliva, te encuentras millones de microorganismos. Es decir, nosotros vivimos en constante, como igual que el tracto digestivo necesita de esos microorganismos para cumplir determinadas funciones, nosotros en la boca necesitamos digamos esa flora, ¿no? Esa flora bacteriana, que lo que tenemos que tener cuidado es hacer una buena prevención para que no colonice, para que no se instaure en dientes, en encías, en mucosas, en las diferentes estructuras, y sí queremos que convivan con nosotros, pero no que se metan dentro digamos, de nuestro torrente circulatorio, o dentro de zonas donde no debería estar. Ahí están las criaturas. Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí están las criaturas, esperando su oportunidad. Sí, esos desequilibrios pueden ocurrir en muchísimas estructuras que tenemos en la boca. Hemos hablado en otros programas que la boca concentra los más diversos tipos de tejidos. Tenemos la estructura más dura que existe en todo nuestro organismo, que es el esmalte dentario. Tenemos la encía, que cubre y que tapiza totalmente los maxilares. Tenemos el hueso, el cráneo. Tenemos las mucosas que envuelven los músculos de la lengua y los carrillos y los labios. Es decir, tenemos una cantidad de estructuras tan diversas que son muy diversas las enfermedades que pueden ocurrir con patologías inflamatorias, ¿no? Y así las podríamos clasificar. Pero creo que es interesante que hablemos de determinados desencadenantes, ¿no? Bien. No solamente para eso, sino también para prevenir. Ahí iba yo.
los desencadenantes. Muchas veces, cuando no sabemos por qué ocurre algo y hay algún tipo de infección, algún tipo de malestar que se introduce en nuestro organismo, en cualquier parte, no solamente ya en la boca, decimos, nos han bajado las defensas. ¿Qué hay de mito en eso de nos han bajado las defensas? ¿O es un cuento chino? ¿O en realidad tiene un sustrato médico que puede explicarnos muchas cosas? Lo tiene porque verdaderamente es uno de los desencadenantes. Cuando hablemos de problemas que nos rompen ese equilibrio de ese ecosistema armónico que tenemos en la boca, uno de los desencadenantes es que haya una bajada de defensa. ¿Y por qué bajan las defensas? Pues puede producirse por enfermedades inmunosupresoras, como puede ser el SIDA, puede ser por determinados medicamentos que tomemos, determinados medicamentos en los que tenemos que adelantarlo a esa toma de medicamentos que nos van a bajar las defensas para que estemos preparados y no ocurra esa infección. Puede ocurrir también pues porque determinados medicamentos que tomemos tengan el efecto indeseable de que nos cambien también esa flora y suba alguno de los microorganismos que no tienen que estar, como ocurre muchas veces con la toma de antibióticos y aparecen determinadas candidiasis. Sí, puede ocurrir con, bueno, tenemos una lista amplia. Sí, que es muy amplio, que pueden hacer que realmente las defensas bajen la defensa verdaderamente. Y entonces los otros se hacen más fuertes. Incluso a nivel de neurotransmisores, incluso el estrés ya está demostrado científicamente, es evidente que cambia nuestras defensas de nuestro organismo, ¿no? Pero desencadenantes tan sencillos como bajar la guardia en la higiene. Es decir, nosotros tenemos una película que vive con nosotros, que es la forma de la saliva, pegada a los dientes, a las mucosas, que esa película tenemos que evitar que la colonicen las bacterias para que se instauren y produzcan los ácidos con los azúcares y esas determinadas caries. Tenemos que evitar que esas bacterias se metan en la solapa que forma la encía con el diente para evitar la enfermedad periodontal. Tenemos que evitar que cuando tenemos determinada heridita, simplemente la higiene es el tener una buena barrida con el cepillo en los dientes, en la encía, en la lengua, en toda la boca, llevando un itinerario de cómo hacer esa higiene es importante. El no tener pequeñas úlceras. El mismo cepillo de dientes nos va a ayudar a que ese desencadenante no llegue, ¿no? Podríamos hablar también no solamente de las normas de higiene, podríamos hablar pues del tabaquismo, ¿no? El tabaco influye muchísimo en ese equilibrio que tenemos en la flora de la boca. El tabaco, lo hemos dicho en muchos programas, es ese grandísimo engaño, ¿no? Es esa gran mentira que las multinacionales nos han instaurado. Nosotros deberíamos luchar activamente, toda la clase sanitaria, contra el hábito tabáquico, que tan malo es para tantísimas cosas y que provoca tantísimas muertes, ¿no? Al cabo del año, y que ha producido y que se ha llevado tantísima gente por delante, ¿no? También una diabetes mal llevada, una diabetes bien equilibrada o bien controlada no tiene consecuencias en este equilibrio, pero una diabetes mal llevada podría ser ese desencadenante. Hemos hablado en otros programas que incluso existe el triple de posibilidad de infecciones de encía en diabetes no controlada, y que además había la posibilidad de que la diabetes se llevara mal por culpa de que la medicación no funcionara bien por esa infección que hubiera ya instaurada en la encía, creando un círculo vicioso. Pues antes que has hablado de medicamentos, pues podríamos hablar de unos medicamentos muy usados, que son los bifosfonatos, que son medicamentos que se usaron inicialmente para determinados tipos de cáncer de hueso y que hoy día se están usando para la osteoporosis, porque crean una cierta densidad de hueso para evitar la fractura de esos huesos que quedan más huecos, ¿no? Pero por contra, el hueso queda menos vascularizado, tiene menos defensa, y cuando llega la infección, el desequilibrio ocurre mucho más intensamente y no cicatrizan bien las heridas, ¿no? O sea, hay una cantidad de elementos desencadenantes, en el camino nos acechan, cosas que pueden ser hasta cotidianas, porque nos puede suceder que necesitemos antibióticos para cualquier cosa, y hay que tomarlos. Tomar esos antibióticos es importante, pero también es importante que esos antibióticos lleguen a una boca que está sana y que sea difícil de desequilibrar, que tengamos una buena higiene, que tengamos unos hábitos de vida saludables, que siempre insistiremos en ello y que hemos hablado tanto de ello en tantos programas, tan importantes, de una buena alimentación, un buen sueño, ejercicio físico adecuado a la edad, el evitar las situaciones de estrés que nos afectan tanto, un buen sueño. Hemos hablado siempre de una serie de normas que, si estamos en ellas y sabemos equilibrarlas, cuando instauremos determinado elemento no nos van a afectar. Es, por ejemplo, pacientes que tienen que empezar a tomar pues esos bifosfonatos que decíamos, que es importante que los tomen, o determinados tratamientos de quimioterapia o de radioterapia que lleguen a pacientes cuya boca
no sea previsible que va a tener pronto infecciones. Es muy importante para nosotros, y así recibimos habitualmente de otros especialistas pacientes que vienen a hacer una revisión de boca para que no sea posible o que no sea esperable que en el determinado tiempo en el que va a tener tal tratamiento no sea posible que tenga unas infecciones que ya estén instauradas y escondidas y silentes. Bien. Eso es tan importante que la misma medicación puede crear el desequilibrio como mal menor frente a la muy buena acción que va a hacer la medicación, por supuesto. Bien, hemos sentado las bases de aquello que puede producirnos una infección en la boca y que son muchísimos factores determinantes. Y hemos dejado claro que no es un mito, que es una realidad lo de la bajada de las defensas, que las defensas pueden bajar por determinadas circunstancias. Entonces, como hay un equilibrio entre los agresores que viven tranquilos ahí, que están en su cosa, y las defensas que le dice, ojo, que como tú te salgas de madre, aquí estoy yo que te doy el palo, ¿vale? Cuando bajan las defensas, los agresores dicen, esta es la mía, y entonces quieren acapararlo todo. Más o menos por ahí el tema. Bien, la estrella, digámoslo así, de las infecciones en la boca, estamos hablando del síndrome periodontal, ¿no? Esa es la estrella, donde hay cientos, miles de personas que sufren de esos problemas. Es una infección de las encías. Nuestras dos patologías más tratadas en una clínica dental son infecciones, son enfermedades infecciosas de la boca. Claro, porque la caries es una infección. La caries es consecuencia de esa instauración de las bacterias en esa cavitación que ha ocurrido por el ácido de su metabolismo, ¿no? Sí. Entonces, puede ocurrir en el diente y puede ocurrir, como bien dices, en las encías, que es lo más frecuente en el adulto. Es mucho más frecuente en los niños la aparición de caries, el diente está más susceptible y ese desequilibrio se rompe en el diente antes que en las encías, que son más difíciles de que se afecten, y en el adulto ocurre en una altísima proporción a nivel de encías, donde hay una respuesta donde depende muchísimo de otros patrones de salud, de composición de nuestra sangre, y además es la puerta de entrada directa a la sangre de muchísimos microorganismos. Por lo tanto, y claro, estamos hablando de que mucho está producido por esa mezcla y por ese desequilibrio de esos microorganismos que tenemos en boca, ¿no? Bueno, pues si lo ves al microscopio, algunos tienen formas de cocos, tienen formas de bolita, otros están arracimados, otros tienen formas de bacilo, en fin, hay una serie de bacterias que van penetrando en el diente o por la encía hacia el hueso, pero nuestro miedo es que llegue al hueso. Ahí lo vemos, cómo esas bacterias se van introduciendo y van comiéndose. O el esmalte o la unión de la encía al diente. Y van creando ese cráter que termina afectando al dolor, que es lo que rápidamente nos pone en alerta, ¿no? Hasta que no duele, tú lo ves ahí, aguanta y tal, pero eso se desencadena de una forma sí o sí, o sea, eso no se detiene per se, ¿no? Eso, una vez que se inicia, empieza el deterioro. Hay veces que el nervio está muy afectado, pero no duele, porque ya no hay una inflamación interior, sino lo que hay es una auténtica muerte de ese nervio que ya se ha deteriorado tanto que no tiene sensibilidad. ¡Qué barbaridad! Ahí el problema es que tienes una enfermedad escondida y quien va a reaccionar contra ese elemento malo va a ser el hueso, que es mucho peor, muchísimo peor que el dolor. De tal forma que el dolor no deja de ser una alarma por esa presión que tiene el nervio en ese compartimento duro, porque se comprime por la inflamación el nervio, pero otras veces ocurre en el hueso. Alberto, aquí estamos viendo una imagen que nos deja muy clarito lo que estamos hablando, ¿no? En la enfermedad periodontal. Sí, efectivamente. En la enfermedad periodontal, desde el inicio, en esa gingivitis, en esa pequeña inflamación de la solapa que forma la encía al diente, hasta que va entrando en esa solapa y llega al hueso, lo peor para nosotros es la pérdida de hueso. Es que llega a perderse totalmente el hueso y el diente, ya con esa infección, pierde su base, su sostén, y acaba perdiéndose. Entonces después hay que reponer el diente. Pero hay veces que el diente no termina de irse, ya sea porque ha llegado a través del diente o a través de la encía, y la infección llega al hueso. Esa infección que llega al hueso puede transmitirse a otras partes de nuestro organismo, con los peligros que tiene y las repercusiones que tiene a distancia, ¿no?
las funciones del aquí diente. es donde vemos lo que estaba explicando Exactamente, y cómo se ha perdido. Aquí. Esto es cuando se pierde el diente porque la encía inflamada va afectando a la pérdida de hueso. Este es hueso. Eso es hueso, esta es la encía. Esta es la encía. Recordemos que el hueso es lo que soporta el diente, es el sistema de sostén del diente, y que la encía es una protección, es una película que protege al diente y que no está sosteniendo el diente, que lo sostiene es el hueso. Y Por lo entonces tanto, esta infección y esta inflamación va penetrando hacia abajo y va hasta llegar al hueso. y va, digamos, eliminando hueso. Sí, consigue eliminar hueso. Efectivamente, se lo come, la misma inflamación se come el hueso. Ha habido una imagen anterior en el que, bueno, aquí lo vemos. Efectivamente, está bajando la unión del hueso con el diente, que debería estar por aquí, y se va ganando por tejido inflamatorio sangrante. Muchas veces sin dolor, porque esto es asintomático. Y esa infección que va ganándole terreno al diente y al hueso, esa infección acaba haciendo que se pierda el diente. Otras veces esa infección, esa llegada al hueso, crea auténticos quistes, auténticos Ahora lo vamos a ver. Purulentos. Pero antes había aquí en inglés una serie de síntomas. ¿De síntomas? Los síntomas de esta enfermedad, de esta infección, de cómo se va comiendo la encía al hueso. Sí, porque verdaderamente no llega el dolor, llega el sangrado de encía, lleva el persistente mal aliento, lleva la inflamación de las encías, el movimiento, la pérdida de dientes, lleva una serie de sintomatología donde no hay dolor. No es lo mismo que la infección ocurrida. Pero es muy llamativa la sangre, ¿no? Efectivamente. Alberto, cuando ves sangre, ojo, es un llamamiento, aquí pasa algo. Es una alarma. Una alarma. Una encía sana no debe sangrar. Ese sangrado es porque hay zonas irritadas, blandas, no sellada bien la encía, y está ya dándonos una alarma que es tan importante como el mal aliento, como el mal sabor. Bueno, y al final lo que ocurre es un despegamiento de una inflamación que también crea determinada química en nuestro organismo, sí, que pone nuestro organismo en una situación de inflamación y que también puede ocurrir en otros a distancia, ¿no? Bien, estamos enseñando a vosotros aquello que es más frecuente en la boca, que a lo mejor lo tenemos mucha parte de la población y no le damos importancia, pero para que lo veáis físicamente, ¿no? Pero hay determinadas infecciones que son muy claras, ¿no? Que forman como una especie de quiste que hay que irse directamente hacia él y limpiarlo. Y drenarlo. Efectivamente, ¿no? Bien, entonces, ahora llega el momento que he de avisar. Bueno, esto es lo que hablábamos, hasta 4 milímetros de separación, ¿no? Cuando hay una infección. Y hasta 6 y 9 milímetros. Es mucho, medio centímetro. Claro, que hay aquí que provoca... Y que tú no ves, y que tú no estás viendo. Claro, no lo puedes ver. Que nosotros solamente detectamos con series radiográficas en la que vemos cómo este hueso se puede acabar perdiendo. ¿Todo esto es pérdida? Todo esto es ocupado por el triangulito que forma la encía, la papila, que es transparente en esta radiografía. Pero aquí tenemos una buena altura de hueso, pero que si va bajando y se va, digamos, inflamando y deja al aire trozos de raíz que no deberían estar libres de hueso, ¿no? En esta imagen, si la vamos pasando, veréis que va habiendo ahí una pérdida. Aquí. Sí, va disminuyendo. Ahí está, ya está disminuyendo. Ya se está perdiendo el hueso. Estaba aquí. Y fíjate por dónde va aquí. ¡Qué barbaridad! De tal forma esta línea lo indica. Que un hueso que fuera por aquí, fuera perdiéndose y pierdes el sostén. ¿Y eso ocurre frecuentemente? Es muy frecuente, además no se ve. Porque la encía sigue estando aquí muchas veces. Entonces tú tienes la encía, un problema totalmente oculto. Claro, la mucosa se ve aquí, rosita, pero debajo no hay hueso, se lo ha comido. Puede estar sangrante, puede estar con mal aliento, mal sabor, puede tener esa sensación de molestia, esa movilidad de dientes, pero no te duele. Y también se producen acúmulos de sarro interno que no detectas, ¿no? Bueno. Determinadas inflamaciones que ocurran por dentro de la instancia crean acúmulos y crean flemones dentarios. Esos flemones dentarios muchas veces en la consulta tenemos que drenarlo, abrir una ventanita por la que drenamos y aspiramos todo ese acúmulo de pus y de reacción inflamatoria del organismo, aspiramos todo eso que es tan desagradable como vemos aquí, y además por vía general se recetan antibióticos que nos van a ayudar a que todo esto ocurra. Pero es fundamental el drenaje. El drenaje, el limpiar bien esa zona, y no solo eso, porque esto es la producción de la reacción de nuestro organismo en inflamación, sino que además hay que quitar la causa, porque es posible que aquí encima tengamos una raíz que esté deteriorada y que esté creando la reacción contra esa raíz que ya tu cuerpo no acepta, ¿no? Entonces muchas veces las revisiones periódicas nos hacen detectar inflamaciones escondidas que son importantísimas, porque es posible que tenga alguna patología a distancia y no se sepa el origen y esté en ese foco bucal. Sí. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo
es revisar en bocas que no tienen síntomas Ajá. si existe alguna patología escondida en los maxilares Sí. que puedan estar dando algún foco inflamatorio a distancia. Hay una cosa que me ha pasado esta temporada, hace unos meses, con un amigo mío que efectivamente es clavado lo que acabas de describir, Alberto. Tenía un quiste como el que estamos viendo, pero escondido. Lo tenía debajo De una raíz. de una raíz y no se veía en ningún sitio. Y de pronto, pues el hombre estaba mal y tal, una revisión rutinaria, se iba a hacer una limpieza dental y va y le descubren este tema. Esto tiene unas consecuencias fuertes. Ese hombre ha estado casi 3 meses que no podía comer, con un dolor tremendo, le han sacado 3 dientes. Bueno, pero esa es la situación local. Una cosa es la alarma, las molestias, la masticación, Pero la que función. quiero decir que es una cosa delicada de lo que Muy estamos delicada, hablando. pero tiene otras repercusiones a distancia también de muchísima importancia. Repercusiones en el aparato circulatorio, cardiovasculares, en el corazón, relacionado con arteriosclerosis, con infarto, con problemas de circulación importantes, también en las articulaciones, con artritis, con procesos reumáticos, en ojos, en piel, en riñón, con cierta glomerulonefritis. Qué barbaridad. Es decir, hay muchísimos problemas a distancia que es importantísimo que podamos relacionarlos con su origen, porque si no, nunca quitaremos esas consecuencias que continuarán, ¿no? De hecho, es frecuente que recibimos en la consulta a pacientes que tienen fiebre y se le ha estudiado todo el organismo y no se encuentra la causa. Son fiebres de origen desconocido que muchas veces tienen la causa en problemas bucales, claro, silentes, escondidos. Eso es, ese es el tema, que están escondidos, Alberto, que este hombre estaba tan normal, sí. Que este hombre tenía un problema de suciedad y tal, iba a limpiarse y de pronto se encuentra con ese pedazo de lío, sí, tan fuerte, ¿no? Sí, muchas veces. Pero eso termina dando la cara, ¿no? Eso termina apareciendo tarde o temprano. Ayudándonos muchas veces también con la radiografía y con los métodos que tenemos, radiográficos tridimensionales, que nos dan una clara imagen tridimensional de la situación y de cómo afecta a estructuras adyacentes a la boca, ¿no? Hoy día el diagnóstico se ha revolucionado con estas pruebas tridimensionales que nos dan no solamente con precisión la situación, la ubicación, el tamaño, sino la relación o no con estructuras nobles, con vasos, arterias y nervios. Claro. Siempre. Que ahí está, claro, la vía de difusión. Bueno, pues la llegada al hueso de esas patologías provocan a distancia determinadas patologías en el resto del organismo. Sí. Y dentro de las muchas que hemos mencionado, también hay relación con partos prematuros, también algunos bebés que nacen inmaduros, también da problemas de esterilidad, problemas en la sangre. ¡Qué barbaridad! O sea, hay una cantidad de patologías que los procesos inflamatorios escondidos en huesos de la boca podrían dar a distancia, que son importantísimos. Por tanto, como no podemos saber esa infección que hay en la boca, hasta qué punto o lugar de toda la economía del cuerpo pueden llegar, se trata de que aquello esté limpio. Efectivamente, o sea, que tengamos una buena higiene y volvemos siempre a las normas de higiene básica, ¿no? De que tengamos una vida de equilibrio y de higiene y de limpieza, evitando tóxicos y haciendo que toda nuestra boca esté sana, que eso repercutirá en todo nuestro organismo. Perfecto, ese es el mensaje. La boca siempre sana, la prevención fundamentalmente, pero si hay que hacer revisiones, tratemos de descubrir esto, por si está teniendo una repercusión en otra enfermedad mucho más grave. Patologías tan importantes como la del corazón. Las válvulas cardíacas, ya sabes que la válvula deja en el corazón y la sangre en un sentido en otro. Si esa inflamación llega a la válvula cardíaca, da problemas importantísimos de endocarditis. Fenomenal. Bueno, pues ese es el mensaje. Muchísimas gracias, el doctor Alberto Gracias siempre Cuevas. por contar con nosotros. Muchas gracias. Clínicas Cuevas Queipo, en el centro de la ciudad. Ya lo sabéis que es un sitio de referencia durante 30 años, casi nada. Bueno, mañana más, ¿eh? No os lo perdáis. Hasta la mañana, si Dios quiere, Dios mediante que se dice. Disfrutad del resto del día, pasadlo bien, que esa es la mejor medicina. Divertirse. Hasta luego. Muy bien.